Bueno, en la segunda parte de la clase vamos a analizar el segundo modelo de solución aproximada que vamos a ver nosotros, que como ya les mencionara, es el modelo del flujo rectante. Esta simplificación se encuentra exactamente en la vereda opuesta de la simplificación que hicimos cuando eh, planteamos el modelo del flujo invícido. Es decir, que aquí se supone que las fuerzas inerciales en el sistema, es decir, las que están relacionadas con la velocidad del fluido, son despreciables frente a las fuerzas viscosas del sistema. Lógicamente, como estamos en el extremo opuesto del flujo invícido, entonces este modelo va a ser un modelo adecuado cuando estemos en cercanías de interfaces sólido-fluido y para sistemas que trabajen a baja velocidad de flujo. Si nuevamente recurrimos a la expresión del balance microscópico de cantidad de movimiento, la ecuación de Navier-Stokes, y desarrollamos solo a los efectos de hacer algo demostrativo la derivada sustancial de la velocidad respecto del tiempo, donde tenemos la derivada parcial de la velocidad respecto del tiempo y el término que representa físicamente el aporte convectivo, y ahora pasamos este término al miembro de la derecha. Entonces, fíjense que ahora lo que tenemos es que este término, el término, repito, tiene en cuenta el aporte convectivo o inercial debido al movimiento del fluido. En este modelo se considera despreciable frente a las fuerzas viscosas. De manera entonces que la ecuación de Navier-Stokes en estas condiciones adopta esta forma, y para el caso particular de un flujo en estado estacionario, donde podemos anular esta derivada parcial, entonces nuestra ecuación se reduce a esta expresión. Fíjense que al no existir fuerzas inerciales, bueno, las únicas fuerzas que, según el modelo, estarían actuando en un elemento de volumen de fluido son las fuerzas de presión, las viscosas y las gravitacionales. Muy bien. En función de que ahora no hemos despreciado las fuerzas viscosas, se va a cumplir la condición de contorno de que la velocidad del fluido es igual a la velocidad del sólido en una interfase sólido-fluido, y por lo tanto, si yo resuelvo estas ecuaciones, podré calcular fuerzas de arrastre que un fluido ejerce al circular en contacto con un sólido, a diferencia de lo que sucedía con el modelo del flujo invícido. Bueno, y precisamente la aplicación que vamos a realizar a modo de ejemplo es obtener, como les dice aquí, la fuerza de arrastre que un fluido ejerce sobre una esfera de radio R cuando circula alrededor de la misma. Así que este es el objetivo que nos planteamos. Repito, determinar qué fuerza de arrastre ejerce un fluido cuando circula alrededor de una esfera de radio R. Como de costumbre, cada vez que vamos a modelar, deberemos plantear un conjunto de suposiciones. En nuestro caso vamos a suponer que el sistema está operando en estado estacionario y que el flujo es reptante, es decir, que estamos despreciando fuerzas de inercia frente a fuerzas viscosas, y entonces la ecuación gobernante es esta que acabamos de simplificar. Y en segundo lugar, vamos a suponer que el fluido
es newtoniano de densidad y viscosidad constante. Bien, entonces, esquemáticamente, aquí tenemos representada la esfera del sólido, alrededor de la cual está circulando, bueno, voy a intentar dibujar esto lo mejor posible, está circulando, les decía, el fluido. La esfera tiene, como les indica aquí, un radio R, y el fluido se acerca a una distancia, digamos, donde no se noten los efectos, la perturbación del sólido, con una velocidad v infinito. Entonces, en este sistema solo existen dos componentes de velocidad, que son Br y Bθ. Bφ es 0. Recuerden que en coordenadas esféricas φ es la coordenada que rota en este plano. Evidentemente, los elementos de volumen no están rotando, así que por eso Bφ es 0. Bueno, cuando resolvemos la ecuación de Navier-Stokes simplificada, cosa que no vamos a hacer en el curso, en primer lugar es posible obtener los perfiles de velocidad de estas dos componentes, de Br y de Bθ. Son las que están, esos perfiles son los que están escritos aquí, donde les he resaltado en estos círculos celestes la dependencia de Br y de Bθ con la coordenada R, por un lado, y en el círculo rojo con la coordenada θ. O sea que tanto Br como Bθ son función de las coordenadas R y θ. Así que esto podríamos escribirlo diciendo que Br es una cierta función de R y de θ, la función es esta que está escrita aquí, y Bθ, la segunda componente de la velocidad, también es una función de R y de θ. Si analizamos las dos componentes de la velocidad en dos puntos extremos del sistema, uno en la superficie de la esfera, o sea, cuando estamos en la superficie de la esfera, la coordenada R es igual al radio de la esfera. O sea que este término va a ser 1, este término va a ser 1, y entonces fíjense que aquí tengo 1 más 1 medio es 3 medios, menos 3 medios me va a dar que Br en la superficie de la esfera es 0. Y aquí sucede algo similar. Fíjense, cuando R chiquitita es igual a R grande, este término es 1, este término es 1, y entonces aquí tengo menos 3 cuartos menos 1 cuarto me da menos 4 cuartos, que es menos 1. Con este 1 se cancela, y también tengo que Bθ es igual a 0 en la superficie de la esfera. Es decir, que se cumple con la condición de contorno de velocidad nula en la superficie del sólido. Y si nos alejamos mucho del sólido, es decir, que R tiende a infinito, la coordenada R tiende a infinito, entonces este término se anula, este también, y tendré que Br bien lejos del sólido es B infinito por el coseno de θ. Mientras que Bθ, cuando R tiende a infinito, este término se anula, este término se anula, y me queda que Bθ es menos B infinito por el seno de θ. O sea que Br y Bθ, en definitiva, bien lejos del sólido, componen a la velocidad B infinito que tiene el fluido lejos del sólido. Muy bien. En segundo lugar, cuando nosotros resolvemos la ecuación, insisto que no lo hacemos en este curso,
También, además de obtener los perfiles de velocidad, es posible obtener los perfiles de esfuerzo viscoso y de presión, en donde vamos a tener, por un lado, un esfuerzo viscoso tangencial, que es tau r teta. Fíjense que uno puede darse cuenta de la existencia de este esfuerzo porque nosotros tenemos tenemos un área en R, tenemos, les decía, un área en R que es normal y que apunta hacia afuera de la superficie considerada, y cuando el fluido está circulando, tenemos una fuerza tangencial en dirección teta. Entonces, este es el esfuerzo viscoso tangencial. Y luego, el último perfil o la última distribución que podemos obtener es la de la presión alrededor de la esfera, que se compone el perfil, este que está aquí, de dos términos. Este que está en la primera elipse azul, que es el término de la presión hidrostática. Y luego tenemos un segundo término que, si recordamos que BR, lo dejamos escrito aquí, acuérdense que BR es función de R. Es decir, que eso implica que si yo hago la derivada de BR respecto de R, esta derivada será diferente de cero. Por lo tanto, en el sistema existe un tensor esfuerzo viscoso tau RR, que obviamente me está indicando que sobre una área de dirección R, se ejerce una fuerza normal también de dirección R. Si ustedes repasan la primera clase, habíamos dicho que en la matriz del tensor esfuerzo molecular, los términos de la diagonal tenían en cuenta los esfuerzos normales. Y dijimos, bueno, esos esfuerzos normales es posible considerarlos como la suma de la presión hidrostática que tiene el fluido aún cuando el fluido no se mueve, más aquellos términos, si es que existen, que se aportan debido al movimiento del fluido, que en el caso del sigma RR va a ser si existe un tau RR. Bueno, insisto, como en nuestro sistema BR es una de las componentes de velocidad que es función de la coordenada R y de la coordenada θ, si yo hago la derivada de BR respecto de R, esta derivada es cero. Y ¿quién es para un fluido newtoniano tau RR? Es menos mu por la derivada de BR respecto de R. Es decir, mu es distinto de cero y esta derivada es distinta de cero, entonces este tau RR debe ser distinto de cero y a la presión hidrostática se le suma un aporte normal generado por el movimiento del fluido. Esta P0 es la presión bien lejos del objeto. Muy bien. Entonces, recuerden que nuestro objetivo fue, el objetivo que nos planteamos fue obtener una expresión para evaluar la fuerza de arrastre total que el fluido ejerce sobre la esfera cuando circula por alrededor de ella. Bien, yo aquí les representé esquemáticamente una fuerza en un punto cualquiera de la esfera,
que está formando con la superficie de la esfera un cierto ángulo, y entonces esa fuerza se puede descomponer, obviamente, en dos componentes. Una fuerza normal, que tiene dos aportes: el aporte de la presión y el aporte del tensor esfuerzo viscoso tau RR. Y una fuerza tangencial que tiene un solo aporte, que es debido al tau RT. Bien, entonces lo que nosotros tendremos que hacer que es integrar para obtener primero la fuerza normal, tendremos que integrar el perfil de presiones que tenemos alrededor de toda la esfera, integrarlo en la superficie total de la esfera. Y luego, para obtener la fuerza tangencial, tendremos que integrar el perfil de esfuerzos de corte en la totalidad de la superficie de la esfera. Y luego sumar esos dos términos. Bueno, entonces, para obtener la fuerza normal, tenemos que buscar el perfil de presiones, que dijimos que la expresión es esta que está aquí, evaluarla en la superficie de la esfera, o sea, en R igual a R grande, este paréntesis se va a hacer 1, y luego, eso es lo que está aquí, bueno, multiplicar por el coseno de teta para obtener la proyección de la fuerza normal sobre la superficie, e integrar a teta entre 0 y pi, que es como varía teta en coordenadas esféricas, y a phi entre 0 y 2pi. Y fíjense que aquí nos aparece un conocido de ustedes de análisis, este r cuadrado seno de teta, que es, recuerden, el jacobiano, aparece debido al jacobiano de la transformación de coordenadas, porque en lugar de trabajar con coordenadas rectangulares, estamos trabajando con coordenadas esféricas. Bueno, cuando reemplazamos la expresión e integramos, lo que se obtiene es la suma de dos términos. Este primer término es conocido por ustedes, porque fíjense que es 4/3 de pi por r cubo es el volumen de la esfera, ¿no es cierto? El volumen de la esfera. R es la densidad del fluido. O sea que si yo multiplico la densidad del fluido por el volumen de la esfera, lo que estoy obteniendo es una masa de fluido igual al volumen de la esfera. Multiplicado por G me va a dar el peso de fluido, que no es ni más ni menos que la expresión del empuje. ¿Se acuerdan que cuando yo sumerjo un cuerpo en un fluido, puede estar en movimiento o en reposo, no importa, va a experimentar un empuje cuyo valor va a ser igual al peso del volumen de líquido desalojado. Este término, como les decía recién, fíjense que en la expresión no aparece ningún término de velocidad del fluido. Es decir, que no importa si el fluido está en movimiento o estático, va a estar siempre presente mientras el objeto, en este caso la esfera, esté sumergida en el fluido. Y el segundo sumando, que es el que proviene el que surge debido a la existencia del tau RR, me da esta expresión, 2pi mu, la viscosidad del fluido por el radio de la esfera, por la velocidad del fluido bien lejos de la esfera. Es decir, que si el fluido no circula, este término se hace cero. ¿Y por qué aparece este término? Bueno, porque ahora, a diferencia de lo que surgía en el caso del modelo del flujo invícido,
donde nosotros vimos que la distribución de presión alrededor del objeto era perfectamente simétrica, bueno, en el caso de un cilindro o de una esfera, ¿no? Un cuerpo regular, ahora la distribución no es simétrica. Aquí tenemos un coseno en la distribución que va a hacer que la presión resulte mayor. Recuerden que el fluido lo estábamos analizando, que se mueve desde abajo hacia arriba. Entonces, en lo que podríamos llamar el frente de la esfera, la presión es mayor que en la parte posterior de la esfera. Es decir que, como está esquematizado con las flechitas estas negras, tengo una distribución asimétrica de presión alrededor de la esfera, y eso ¿qué va a hacer? Bueno, como tengo una presión más elevada en la parte anterior que en la parte posterior, se va a generar una fuerza de arrastre resultante en esta dirección. Como es posible demostrar que esa fuerza depende marcadamente de la forma del objeto, a esa fuerza se la conoce con el nombre de arrastre de forma. Muy bien. El segundo aporte, recuerden que dijimos, el de las fuerzas tangenciales, como son generadas por la existencia del tau r θ, podremos obtenerla integrando el perfil de tau r θ en toda la superficie de la esfera. O sea que la fuerza tangencial, que está escrita aquí, será, o surgirá, mejor dicho, de evaluar tau r θ en la superficie de la esfera, multiplicado por el seno de θ para tomar la proyección en la dirección tangencial. Vuelve a aparecer lógicamente el jacobiano de la transformación, por trabajar con coordenadas esféricas, e integro phi entre 0 y 2pi, y θ entre 0 y pi, de manera tal que cubro toda la superficie de la esfera. Cuando reemplazo, evalúo en R igual a R e integro, obtengo que la fuerza tangencial tiene esta expresión: 4 veces pi por la viscosidad del fluido, por la velocidad del fluido bien lejos de la esfera, por el radio de la esfera. Otra vez, esta es una fuerza que lógicamente solo existe cuando el fluido se mueve. Está generada por la existencia de un tensor esfuerzo viscoso. Y solo depende de la superficie de contacto entre el fluido y el sólido. Y ese aporte de fuerza tangencial se conoce con el nombre de fricción de piel. Entonces, la fuerza total, si yo volviera a este dibujo, esta fuerza total integrada en toda la superficie de la esfera, es la suma de estos tres términos: el empuje, que existe aún con el fluido en reposo, el arrastre de forma y la fricción de piel. Fíjense que estos dos términos se pueden sumar perfectamente y que ambos, lo repito, solo existen cuando el fluido está en movimiento. Por eso es que a la suma de estos dos términos se le da el nombre de una fuerza cinética, mientras que a este término, que existe con el fluido en reposo o en movimiento, se le llama fuerza estática. Así que la fuerza cinética, en definitiva, es igual a 6pi mu por el radio de la esfera por b infinito. Esto se conoce como ley de Stokes y se usa muchas veces para calcular, al menos de forma aproximada, problemas de sedimentación de partículas.
Recuerden lo siguiente, ¿cuándo es válida la ley de Stokes? Fíjense, lo estamos aplicando para un sistema donde el fluido fluye en estado estacionario. Es válida la suposición de flujo reptante. El fluido debe ser newtoniano de densidad y de viscosidad constante, y el objeto debe ser esférico. Todas esas condiciones deben cumplirse para que la ley de Stokes sea válida. En clases venideras vamos a introducir un concepto de grupos adimensionales que es muy utilizado, es muy útil, y dentro de ellos hay un grupo adimensional que se va a repetir de manera continua, que es el llamado número de Reynolds. Este grupo adimensional que está definido como se encuentra aquí en esta expresión, es ρ, la densidad del fluido, por la velocidad del fluido bien lejos de la esfera, por el diámetro de la esfera, sobre la viscosidad del fluido. Lo que hace es relacionar las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Y se ha demostrado experimentalmente que el modelo del flujo reptante es un buen modelo para sistemas donde el Reynolds es menor que 1. Fíjense que una cuestión que es interesante, nosotros dijimos que este modelo de flujo reptante iba a ser tanto más adecuado cuanto menor sea la velocidad del fluido. Bueno, ahora, si nosotros volvemos a analizar la expresión del Reynolds, vemos que no solo depende de la velocidad del fluido, y por supuesto de las propiedades del fluido, sino que también depende el valor del Reynolds del tamaño del objeto. Entonces, existen sistemas como por ejemplo el movimiento de bacterias en un medio de cultivo, donde el tamaño del objeto, que ahí sería la bacteria, es tan pequeño que aun cuando se mueva a velocidad elevada, es una buena aproximación considerar el modelo del flujo reptante para hacer el análisis. Bueno, como para ir terminando, si nosotros dejamos que una partícula esférica caiga en un fluido en reposo, entonces si analizamos este sistema desde el punto de vista del modelo del flujo reptante, sobre esa partícula esférica van a estar actuando tres fuerzas. Por un lado, obviamente, tendremos el peso, que estará actuando, por supuesto, hacia abajo, el empuje, que está actuando hacia arriba, se opone al movimiento de la partícula, y además hemos visto que cuando existe movimiento, aparece el arrastre debido a la existencia de la fricción de piel y del arrastre de forma. Ahora bien, si nosotros tenemos en cuenta que cuando la partícula está cayendo en un campo gravitatorio como el que tenemos en la Tierra, esta partícula va a comenzar a caer con un movimiento acelerado, o sea, la velocidad va a ir aumentando. Pero cuando eso ocurre, recuerden que el arrastre es función de la velocidad relativa, ¿no?, entre el fluido y el objeto. Cuanto mayor es esta velocidad, el arrastre, obviamente, va a ser mayor. Y el arrastre se opone al movimiento de caída de la partícula. Entonces, tenemos, por un lado, la acción del campo gravitatorio acelera la partícula, pero a medida que la partícula se acelera, la fuerza de arrastre crece. Entonces, si la trayectoria disponible
de ese objeto dentro del fluido es lo suficientemente prolongada, va a llegar un momento en el que las fuerzas se equilibrarán. ¿Mm? Y a partir de ese momento, el objeto ya deja de caer en forma acelerada y lo hace con una velocidad uniforme que recibe el nombre de velocidad límite o terminal. Entonces, cuando dijimos eso ocurre es porque se han balanceado las fuerzas que actúan sobre la partícula, el peso, que dijimos apuntaba hacia abajo, se iguala con el empuje y el arrastre, que ambas van hacia arriba. ¿Cómo calculo el peso? Muy fácil, es el volumen de la esfera, 4/3 de pi por r cubo, por la densidad de esa esfera, por g. El empuje ya vimos cómo se calculaba, y la fuerza de arrastre utilizando este modelo es la ley de Stokes. Entonces, fíjense que a partir de esta expresión uno puede despejar la viscosidad del fluido, y entonces si yo conozco la densidad de la partícula, que habitualmente se conoce, la densidad del fluido también, el tamaño de la partícula se puede medir fácilmente, entonces, midiendo experimentalmente la velocidad terminal de la partícula, es posible evaluar experimentalmente la viscosidad del fluido en el cual cae la partícula. Este es un método que se ha aplicado, se aplica, tomando columnas de algún material transparente, graduadas. Ahí dentro de la columna se coloca el fluido y se deja caer, el fluido cuya viscosidad se desea averiguar, se deja caer la partícula. Y entonces se mide en qué momento se alcanza la velocidad terminal, es decir, cuando se recorre en el mismo tiempo la misma distancia, y midiendo espacio y tiempo se obtiene la velocidad terminal, y de esa manera se puede evaluar experimentalmente la viscosidad. Noten, por supuesto, que esto no se aplica a cualquier sistema, porque para que el modelo, recuerden, sea un modelo adecuado, es necesario que el Reynolds del sistema con el que estoy trabajando sea menor que 1. Bueno, entonces eso es todo.